Bienvenidos a la segunda parte de este análisis especial sobre nuestro querido Can Yaman. En la primera parte nos sumergimos en los inicios de su carrera, exploramos sus raíces, y recordamos esos momentos clave que marcaron su ascenso a la fama. Ahora, en esta segunda entrega, vamos a profundizar aún más en su personalidad, en sus proyectos actuales y futuros, y por supuesto, seguiremos desentrañando con cariño y respeto, qué es lo que realmente late en el corazón de esta estrella turca. Ya hemos establecido que Can Yaman es mucho más que una cara bonita. Es un hombre inteligente, trabajador y con una gran pasión por su profesión. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de estrella de cine? ¿Qué motiva a Can a seguir adelante, a superarse constantemente y a conquistar nuevos horizontes? Una de las cosas que más me fascina de Can es su capacidad para reinventarse. Después del arrollador éxito de Erkenci Kuş, muchos actores se hubieran conformado con repetir la fórmula, conseguir interpretando el mismo tipo de personaje. Pero Can, fiel a su espíritu inquieto y ambicioso, ha demostrado una y otra vez su versatilidad y su deseo de asumir nuevos retos. En Bailey, por ejemplo, Can nos sorprendió con un personaje diferente, un hombre que, aunque atractivo, no era el típico galán. Y en Sandokan, se enfrentó a un desafío aún mayor, interpretar a un personaje icónico de la literatura y el cine italiano. Este papel, que requirió un gran esfuerzo físico y emocional, demostró su compromiso con su profesión y su deseo de explorar nuevos géneros y estilos de actuación. Pero la ambición de Can no se limita solo a la interpretación. También está involucrado en la producción de algunos de sus proyectos, lo que demuestra su deseo de tener un mayor control sobre su carrera y de participar en la creación de historias que le apasionan. Esto es algo muy importante porque nos habla de un actor que no solo quiere ser un intérprete, sino también un creador, un artista que quiere dejar su propia huella en la industria del entretenimiento. Y hablando de proyectos, ¿qué nos depara el futuro para Can Yaman? Pues bien, las expectativas son altas y los rumores y las noticias sobre sus próximos trabajos no hacen más que aumentar nuestra emoción. Se habla de nuevos proyectos internacionales, de colaboraciones con directores de renombre y de la posibilidad de explorar nuevos géneros y formatos. Una de las cosas que más me gusta de Can es que siempre está buscando nuevos desafíos. No se conforma con el éxito, sino que constantemente está buscando nuevas formas de crecer como actor y como persona. Esto es algo que admiro mucho de él, y creo que es una de las razones por las que ha logrado conectar con tanta gente en todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que realmente anhela el corazón de Can Yaman? Ya hemos hablado de su amor por la familia, de su pasión por viajar y de su dedicación al trabajo. Pero, ¿qué más? ¿Qué otros sueños y aspiraciones guarda en lo más profundo de su ser? Creo que además de todo lo que ya hemos mencionado, Can anhela algo muy importante, la autenticidad. Quiere ser fiel a sí mismo, a sus valores y a sus principios. Quiere ser una persona íntegra, que se sienta orgullosa de lo que hace y de cómo lo hace. Y creo que esto se refleja en su forma de actuar, en sus entrevistas y en su relación con sus fans. Can es un hombre que no tiene miedo de mostrar su lado vulnerable, de hablar de sus miedos y de sus inseguridades. Y creo que esto es algo que lo hace aún más cercano y atractivo para su público. Porque todos, en mayor o menor medida, nos identificamos con sus emociones, con sus sueños y con sus anhelos. Otro de los aspectos que creo que son muy importantes para Can es el impacto que quiere tener en el mundo. No solo quiere ser un actor exitoso, sino que también quiere utilizar su fama y su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y esto se refleja en su participación en causas benéficas, en su apoyo a organizaciones sociales y en su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Can es un hombre que se preocupa por los demás, que se preocupa por el medio ambiente y que se preocupa por el futuro del planeta. Y creo que esto es algo que lo hace aún más admirable. Porque en un mundo donde a menudo priman el egoísmo y la indiferencia, es reconfortante ver a una persona que utiliza su fama para hacer el bien. En cuanto a sus relaciones personales, creo que Can anhela encontrar a alguien con quien compartir su vida, alguien que lo ame y lo apoye incondicionalmente. Alguien que entienda su profesión, que respete sus decisiones y que lo acompañe en sus éxitos y en sus fracasos. Y por supuesto creo que Can anhela seguir creciendo profesionalmente, seguir aprendiendo, seguir experimentando y seguir demostrando su talento. Quiere seguir desafiándose a sí mismo, asumir nuevos retos y dejar una huella imborrable en la historia del cine y la televisión. En resumen, el corazón de Can Yaman late al ritmo de la pasión, la autenticidad, la generosidad y el compromiso.
Es un hombre que busca la felicidad, el amor, el éxito profesional y un mundo mejor. Es un hombre que inspira y que nos hace soñar. Pero, ¿qué podemos aprender de Can Yaman? ¿Qué lecciones podemos extraer de su vida y de su trayectoria? Creo que, en primer lugar, podemos aprender la importancia de la perseverancia y del trabajo duro. Can ha tenido que superar muchos obstáculos para llegar a donde está, y siempre ha demostrado una gran determinación y un gran esfuerzo. En segundo lugar, podemos aprender la importancia de la autenticidad. Can siempre ha sido fiel a sí mismo, a sus valores y a sus principios. Y esto es algo que lo ha hecho conectar con tanta gente en todo el mundo. En tercer lugar, podemos aprender la importancia de la generosidad y del compromiso social. Can siempre ha utilizado su fama para hacer el bien, para ayudar a los demás y para defender causas justas. Y esto es algo que lo hace aún más admirable. En cuarto lugar, podemos aprender la importancia de perseguir nuestros sueños. Can nunca se rindió, y siempre luchó por alcanzar sus metas. Y esto es algo que nos inspira a todos. En quinto lugar, podemos aprender la importancia de la pasión. Can ama su trabajo y esto se nota en cada uno de sus proyectos. Y esto es algo que nos motiva a seguir nuestros propios intereses y a hacer lo que nos gusta. En definitiva, la vida de Can Yaman es una lección de vida. Es una historia de éxito, de perseverancia, de talento y de pasión. Es una historia que nos inspira y que nos hace soñar. Y ahora, queridos amigos, me gustaría que me contéis vuestras opiniones. ¿Qué es lo que más os gusta de Can Yaman? ¿Qué es lo que más admiráis de él? ¿Qué creéis que es lo que realmente anhela su corazón? Dejad vuestros comentarios en la sección de comentarios y compartid vuestras ideas y vuestras reflexiones. Me encantará leer vuestras opiniones y saber qué pensáis de nuestro querido Can. Y como siempre, no olvidéis darle un buen me gusta al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las telenovelas y de sus estrellas. Un abrazo enorme. Chao, chao. Hola, hola, de nuevo. Es un placer estar aquí con vosotros para este análisis en profundidad sobre Can Yaman. En este vídeo hemos viajado desde sus humildes comienzos hasta su actual estatus como una estrella internacional. Hemos hablado de sus éxitos, de sus retos y, sobre todo, hemos intentado vislumbrar qué es lo que realmente impulsa a este talentoso actor. A medida que nos acercamos al final de este vídeo especial, es importante recordar que estamos hablando de una persona real, con sus propios deseos, sueños y aspiraciones. Detrás de la imagen pública, hay un ser humano con una historia, con emociones y con un corazón que late al ritmo de la vida. Y aunque no podemos conocer todos sus secretos, sí podemos, con un poco de empatía y de cariño, intentar comprender qué es lo que le hace feliz, qué es lo que le motiva y qué es lo que le da sentido a su vida. Hemos explorado su pasado, desde sus estudios de Derecho hasta su meteórico ascenso en el mundo de la actuación. Hemos recordado sus papeles más icónicos, aquellos que lo catapultaron a la fama y que conquistaron el corazón de millones de personas en todo el mundo. Hemos analizado sus proyectos actuales y hemos especulado sobre sus futuros desafíos. Y sobre todo, hemos intentado adivinar qué es lo que realmente anhela su corazón. Pero, ¿qué es lo que hace que Can Yaman sea tan especial? ¿Por qué ha logrado conectar con tanta gente, y por qué sus fans lo adoran tanto? Creo que una de las claves de su éxito es su autenticidad. Can no tiene miedo de ser él mismo, de mostrar sus emociones, de compartir sus alegrías y sus tristezas. Y esto es algo que el público valora mucho. En un mundo donde a menudo se exige perfección, Can se atreve a mostrar su lado humano, su lado vulnerable, y esto lo hace aún más cercano y más querido. Otra de las claves de su éxito es su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Can es un actor muy comprometido, que siempre busca dar lo mejor de sí mismo. Se prepara a fondo para cada papel, estudia a sus personajes, y se esfuerza por ofrecer interpretaciones memorables. Y esto es algo que se nota en cada una de sus actuaciones. Además, Can es un hombre con valores. Se preocupa por los demás, apoya causas sociales, y utiliza su fama para hacer el bien. Y esto es algo que lo hace aún más admirable. En un mundo donde a menudo se prioriza el egoísmo y la superficialidad,
es reconfortante ver a una persona que se preocupa por los demás y que se esfuerza por hacer del mundo un lugar mejor. Pero, ¿qué es lo que realmente anhela el corazón de Can Yaman? Creo que en primer lugar, anhela la felicidad. Quiere ser feliz, disfrutar de la vida, y rodearse de personas que lo quieran y lo apoyen. En segundo lugar, anhela el amor. Quiere encontrar a alguien con quien compartir su vida, alguien que lo ame y lo respete, y con quien pueda formar una familia. En tercer lugar, anhela el éxito profesional. Quiere seguir creciendo como actor, asumir nuevos retos, y dejar una huella imborrable en la historia del cine y la televisión. En cuarto lugar, anhela la autenticidad. Quiere ser fiel a sí mismo, a sus valores y a sus principios. Quiere ser una persona íntegra, que se sienta orgullosa de lo que hace y de cómo lo hace. En quinto lugar, anhela la paz interior. Quiere encontrar la calma, la serenidad y la tranquilidad que le permitan disfrutar de la vida al máximo. Y en sexto lugar, anhela un mundo mejor. Quiere vivir en un mundo más justo, más solidario y más respetuoso con el medio ambiente. Estos son solo algunos de los anhelos que creo que laten en el corazón de Can Yaman. Por supuesto, cada persona es un mundo, y solo él sabe realmente qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Pero al analizar su trayectoria, al escuchar sus entrevistas y al observar su comportamiento, podemos intuir algunas de sus aspiraciones y de sus deseos. Y en este punto me gustaría recordaros que este vídeo es una especulación, una interpretación, y que lo que decimos aquí no es una verdad absoluta. Simplemente es una reflexión sobre la vida y la carrera de un actor que admiramos y que nos inspira. Así que os animo a que sigáis vuestras propias intuiciones, a que compartáis vuestras opiniones y a que sigáis disfrutando del fascinante mundo de las telenovelas y de sus estrellas. Y ahora, para finalizar este vídeo especial, me gustaría agradeceros vuestra compañía, vuestro tiempo y vuestro apoyo. Gracias por estar siempre ahí, por vuestros comentarios, por vuestros mensajes y por vuestra fidelidad. Me despido de vosotros con un fuerte abrazo y con la esperanza de volver a encontraros pronto en este canal. No olvidéis darle un buen me gusta al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguno de los próximos vídeos. Y por último os invito a que me dejéis vuestros comentarios en la sección de comentarios. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué es lo que más os gusta de Can Yaman? ¿Qué creéis que es lo que realmente anhela su corazón? Me encantará leer vuestras opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.